Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo del Borde Historia, basado en este compilado Vesperina. Y hoy corresponde la carta de Krishna, sexta encarnación del Mesías terrestre, en esta personalidad que representa príncipe de la paz y de la justicia. Así como los Kobdas, la misión que ellos tuvieron en la época en que va a nacer Abel, fue preparar el terreno para abolir la esclavitud y la poligamia. El propósito de Krishna, la filosofía de Krishna, fue buscar que la gente, que los hombres se acercaran a la divinidad y a la perfección humana por el amor y el sacrificio de los más adelantados hacia los más débiles y retardados. Él fue príncipe, él nace como príncipe de la dinastía reinante Madura, y debido a eso pudo vencer las grandes dificultades que los genios de las tinieblas desataron a su paso. En cada encarnación, las fuerzas del mal están presentes, tratando de que el propósito no se cumpla. No siempre el Mesías, no necesariamente tiene que nacer en un pesebre y ser humilde y pobre para poder ejercer el mesianismo. Ya vimos que en la época de Anfión fue rey, en la época de Antulio fue también un hombre de poder, de buena posición social y económica, y aquí en la época de Krishna nace también como príncipe de un gran país. Se notó al nacer una leve deficiencia en los órganos visuales porque la madre fue encerrada, embarazada, antes del nacimiento, procurando, como sabían que allí nacería el Mesías, y no la podían matar porque ella era de una dinastía, la encierran en una caverna donde está oscura todo el tiempo. Entonces el niño nace con una cierta deficiencia que, por supuesto, las alianzas espirituales desencarnadas obran y corrigen esa malformación, digamos, para que pudiera ver bien. Él luchó por abolir las castas y la esclavitud necesarias a los sacerdotes del dios Brahma para su vida de holgura, de fastuosidad y de dominio. Un revolucionario, de verdad, como lo fue Jesús también, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Krishna en esta acción revolucionaria? Las mujeres de esa época, como en tantas otras épocas, cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, antes del matrimonio, eran asesinadas. Entonces él, por evidencias, se entera que el país enemigo a Madura, que era el reinado, el principado que él tenía, la hija, la heredera de ese país, ha quedado embarazada. Entonces él la hace llamar y le dice, bueno, yo me casaré contigo, me haré cargo de la paternidad de ese niño que tienes en el vientre, pero aquí el secreto entre tú y yo. Tú seguirás el amor con el hombre que amas, porque a mí no me interesa la vida familiar. Yo tengo una misión mucho más grande que una vida familiar. Entonces, la chica, por supuesto, se arrodilla y le dice, seré tu esclava, porque sabía que era la muerte. Entonces le dice, no. De esa manera, Krishna, una a una, salvó de la muerte a más de 80 mujeres. Creo que fueron 82, o no sé, un número así enorme de mujeres salvadas de la muerte por haber quedado embarazadas antes. Él se hace cargo de todo eso. Tenía el poder para hacerlo, ¿no? El poder económico, el poder político. Con esas mujeres, él comienza a formar la numerosa alianza de estos desposeídos, de esclavizados, que van a prepararse para la defensa, para cuando Krishna necesitó esa defensa, cuando lo iban a atacar, porque ya no sabían qué hacer con este hombre que les quitaba el negocio, porque a su vez los otros sabían que estas mujeres estaban embarazadas. Pero como él podía hacer eso, los habitantes de ese momento se guiaban por algunas profecías, como ahora también nos guiamos por algunas profecías y estamos atentos a ver cuándo ocurren, ¿no?
Bueno, en aquel momento la profecía decía: cuando hayan pasado 40 centurias desde que el sol se durmió en las riberas del Éufrates, el sol nuevo se levantará al sur del Indostán junto al mar. Su llegada será anunciada por el hecho insólito de un hijo en rebelión contra su padre rey, al cual encadenará en un calabozo. Para estos contemplativos anacoretas hindúes, ese sol dormido a orillas del Éufrates era Abel que representaba el sol, bello como el sol, ¿no? La traducción del nombre. Las 40 centurias ya habían pasado y al sur del Indostán, junto al mar, la capital era Madura, un hijo del rey, Kansas, se había rebelado contra su padre Ugrasena y le había puesto en un calabozo. Entonces era pues en esos momentos en que el nuevo sol viniera a hacer justicia. Otro anuncio profético que contaba varios siglos de existencia y que había cantado un bardo sagrado en las selvas indostánicas decía: cuando los grandes ríos del oriente bajen sus aguas hasta entregar a los hombres las arenas de su cauce para amurallar ciudades y suban luego hasta que los monstruos del mar crucen por encima de sus techumbres, alegraos corazones que latís, porque 7 lunas pasadas aparecerá un lucero nuevo en el horizonte, a cuyo influjo irresistible y suave todo pájaro cantará en su nido. Este hecho estaba relacionado con los movimientos y evoluciones astrales, había ya tenido lugar y estaba terminando la 7ª luna de la profecía. Y aunque los hijos de las tinieblas apagan toda luz, los hijos de la claridad la encienden hasta en las piedras de los caminos. Qué bonito, ¿no? Todavía existían en esa época resabios de la secta denominada serpiente roja o sierpe roja, que era la que se comían los niños en la época en la Lemuria. Esos lemures, cuando se produce la destrucción de Lemuria con la activación simultánea de 100 volcanes provocada por los espíritus de la justicia, algunos habían emigrado y se habían asentado allí en lo que es el Indostán. Y esos fueron los que generan toda esta acción de encerrarle a la madre, de que naciera allí, para en realidad lo querían matar. Pero bueno, como venía con una misión tan importante, las alianzas espirituales están allí siempre para asistir. En esa época, la familia, que es la base de toda sociedad bien constituida, estaba aniquilada y deshecha, porque la avaricia había hecho presa en muchos padres que buscaban y procuraban abundante prole para venderla a esta secta que aún existía. Pagaban muy bien por esos niños. Entonces procuraban tener hijos para eso. Vanidad, Dios mío, hasta cuesta creerlo, ¿no? Bueno, cuando asume el gobierno de su país, genera por supuesto muchísimos cambios y esto provoca enojos en quienes estaban antes. Se adhieren a él los oprimidos, los hambrientos, todos los que habían sufrido esta persecución de esta secta. Y las clases pudientes miraban ya con desconfianza a este joven innovador que pedía libertad para los esclavos e igualdad para todos los seres humanos. ¿Quién es este loquito, no? Y se desencadenaron en ese momento 2 corrientes, los oprimidos y los opresores. Y Krishna, en sus largos y continuos viajes, no pedía a sus aliados y amigos otra contribución más que la que destruir la ignorancia en la que la sierpe roja o serpiente roja había inculcado en la conciencia de la gente. Y hoy yo digo lo mismo. Lo peor que tiene la humanidad es la ignorancia. Cómo se ha metido un montón de información a estas mentes de los jóvenes con el consumo de esas plantas que ni las voy a nombrar. Es lo mismo que ha hecho esta secta. Lo han hecho ahora. Lo siguen haciendo. Están presentes. De nosotros depende la firmeza, la fuerza. Este príncipe los invitaba a dejar las armas, las flechas. Les hablaba de amor, de libertad. Entonces, claro, esto generaba un revuelo impresionante. Pero bueno, a poco tiempo de su reinado, estas ciudades se convierten en poblaciones florecientes, donde había paz, justicia, libertad, trabajo, y la figura de Krishna crecía como un gran legislador, un gran gobernante.
me quedé corta con las 82. Acá en el libro dice, alrededor de Krishna se amontonaron como palomas perseguidas por los buitres 26 centurias de mujeres en estado de gravidez pidiéndole protección para el ser que latía en sus entrañas. Y en las más grandes fortalezas hospedó a aquellas víctimas del egoísmo humano. 26 centurias, 2.600 mujeres rescatadas. Por este hecho, por supuesto, los adversarios levantaron calumnias diciendo que había robado a sus maridos las más bellas mujeres para armar su harem, pero bueno, nada que ver, él las protegía simplemente, él no convivió con ninguna de ellas, según cuenta la obra. Era mucho más sutil su trabajo y lo que él tenía que hacer. Cuando él toma como esposa a la princesa del otro país, digamos, para que estaban en bastantes luchas y conflictos, y él lo toma como una manera de hacer alianza. Cuando ella está ahí le dice, mujer, no te acuso ni te recrimino, no tengo nada que perdonarte porque eres una víctima del egoísmo humano. Hago tal como tú lo has pedido para salvarte. Adopto a tu hijo como si fuera mío para que sea el heredero de Madura, pero no me pidas un amor que tengo ya entregado a la humanidad que me rodea. Nada quiero para mí. Seguid amando al hombre que te ha hecho madre y que acaso gime en desconsuelo por no haber podido esperar la llegada de su hijo. Y si algo queréis darme, venga vuestra mano de aliada para trabajar a mi lado por la igualdad humana en esta tierra de esclavitudes y de injusticias. Y así trabajaron juntos, manteniendo el secreto. Y cuando murió el rey, Krishna fue coronado rey de Madura y el hijo de su mujer nombrado heredero del trono. Y tuvo más y más aliados y su acción se extendió enormemente. Comenzó su labor de orden interno y espiritual, para lo cual abrió casas de estudio y meditación allí donde lo creyó oportuno. Y retirándose él mismo en determinadas horas, escribió el admirable Bhagavad Gita y los Upanishad, colección de máximas de una moral sublime, como aquel es el tratado magno de la más elevada y sutil espiritualidad. A los 30 años fue muerto por los usurpadores, otro mártir a favor de la humanidad. ¿Cómo lo defendieron esas mujeres? Esas 2.600 mujeres que estaban a su vez con sus hombres allí, conviviendo en esos enormes castillos, ciudades. Lo defendieron tirándole aceite hirviendo. Muchas veces desde la fortaleza, cuando venían los invasores, para defenderlo le tiraban aceite hirviendo. Esta es la carta de esta personalidad del Mesías, del instructor, en ese sector del planeta, en esa cultura, donde deja una gran enseñanza, que después el hombre, como en todas las épocas, hace cultos, no tienen que ver con la enseñanza que el maestro espiritual dejó en la tierra. Igualmente nos vamos a quedar con el significado de la carta, paz y justicia. Soy una persona que ante el conflicto, ante el ataque, puedo mantener la paz, puedo mantener un sentido de justicia, de equidad. ¿Cómo es mi manera de reaccionar y de accionar? Hay personas que son pacifistas y hay personas que son agresivas y agresoras. Eso hay que ir modificando. Entonces, ¿cómo soy capaz de mantener esa calma, esa paz, esa serenidad con firmeza? ¿No? Porque era firme, no es que era un blandito. Esta es la reflexión de hoy. Vamos a pintar, tejer, bordar, cocinar, planchar, meditando esta historia breve, muy brevísima historia de Krishna, príncipe de Madura, que logra esta inteligente acción de seguir luchando contra esa secta que había influido tanto en las cabezas, en las mentes de los jóvenes y de la gente, de los hombres sobre todo. Hasta aquí este Borda Historia de hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo Borda Historia. Gracias por acompañarme. Chao. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through